Bien, Dios le bendiga. La paz y el eterno amor de Dios sea reposando sobre cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy tenemos un tema interesante. Hoy tenemos un tema de suma importancia. ¿Por qué de suma importancia? Porque es un tema en el cual eh, hemos sido, eh, se podría decir, hemos sido oidores de lo que nos han enseñado por mucho tiempo y a la vez hemos sido negligentes. ¿Por qué negligente? Porque nos hemos acostumbrado a lo que siempre se nos dice, sin ni siquiera investigar, sin ni siquiera indagar, sin hacer lo correcto al momento de nosotros hacer una buena interpretación. C. Rose la tolera como la interpretación bíblica debería de ser como de modo literatura, de forma cual a cualquier forma de literatura. Eh, Debemos de entender que el tiempo exige muchas cosas. Los tiempos están exigiendo más, más y más. Nosotros como iglesia de Cristo, nosotros como miembro de Jesucristo, debemos de mantenernos, mantenernos en la brecha, mantenernos indagando, mantenernos como le dice Pablo a Timoteo, mantenernos como buenos obreros, preparados, listos, presentado como obrero aprobado para Dios. Y días tras día hay una lucha constante entre la fe, el gnosticismo, el ateísmo, las herejías o cisma, las sectas y tantas cosas que existen, hermano. Y la iglesia de Cristo está pobre, está pobre. La iglesia de Cristo está en el sentido que se está conformando con muchas cosas y no está entendiendo de que el tiempo amerita que nosotros nos preparemos más, amerita que nos esforcemos más y que el tiempo está meritando que nosotros día tras día nos esforcemos como varones de guerra, como hombres y mujeres de Dios, y que nos presentemos aprobados y que estemos listos para presentar defensa contra todo aquel que demande uso de razón sobre la fe que en nosotros está puesta, derribando así, según de Corintios capítulo 10 verso 5, derribando pues todo argumento que se levante contra el conocimiento de Cristo, llevándolo cautivo ante el conocimiento de Jesucristo. Entonces, Judas capítulo 1 nos manda a que actuemos, a que contendamos contra toda herejía, contra todo espíritu, contra toda persona que viene con cosas extrañas. Y no es la excepción este siglo. Este siglo no es la excepción. Este siglo, en contrario, es necesario que nosotros estemos preparados, quitando el obstáculo del camino para que los inconversos entren al reino y puedan entrar alegremente, sin tabuces, porque la tradición ha hecho mucho daño al evangelio en sí. Entonces, hoy tenemos un tema sobre la gran prostituta bíblica. Cópiame el enlace y compártelo. Bien, entonces, hoy tenemos un tema poderoso sobre estudios sobre la gran prostituta. ¿Es la iglesia apostólica romana católica
la gran ramera bíblica? ¿O simplemente es lo que no han enseñado? ¿Simplemente lo que no han dicho? ¿Hay algo más? Bueno, ¿o será que la Biblia relata quién es verdad? ¿Es la gran ramera? Vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra bajo conocimiento teológico y bajo interpretaciones de una fiel exégesis, utilizando la iluminación del Espíritu, de las Escrituras, utilizando la exégesis correcta y utilizando métodos que deben de ser adecuados para una interpretación bíblica correcta. Bien, antes debo decir, por mucho tiempo he podido escuchar acerca de este gran tema. Personajes tales como maestros, líderes, colegas y pastores y hermanos creyentes en la fe. Somos hermanos. Hablar acerca de este gran tema. He visto que muchos se han equivocado al decir que la madre de las prostitutas y las abominaciones de la tierra, cubierta con los nombres blasfemos, no es nada más ni nada menos que la Iglesia Católica Romana. Por década, óigame, por década o por siglo, yo he venido escuchando eso. Tiempo presente, muchos aún creen que la gran prostituta es la Iglesia Católica Romana del siglo XXI. Bueno, y ellos confirman y dicen, la Iglesia Católica Romana doctrinalmente hablando es una mezcla de paganismo de Babilonia y del cristianismo. Bien, esto es muy distinto a la fe que una vez se le había dado a los santos. ¿Por qué? Porque ellos siguen diciendo y culpando a la Iglesia Católica Romana. Aquí yo quiero abrir un paréntesis. ¿Por qué un paréntesis? Porque yo no estoy, quiero abrir un paréntesis, porque yo no estoy exponiendo nada a nadie. Simplemente le estoy disponiendo su información. O sea, yo dispongo, yo no les pongo nada a nadie. Respetando los hermanos en la fe, en el conocimiento y la capacidad que tengan. Por eso, no podemos entrar en contiendas absurdas bajo dogmas y conocimientos de hombre. Ahora, ni estoy a favor de la Iglesia romana, solo es una exégesis bíblica queriendo bendecirle, hermano, y abrir los ojos de muchas personas y que puedan despertar bajo el conocimiento bíblico. Entonces, quiero empezar diciendo que todos estos personajes que ya se han mencionado, muchos colegas, muchas personas, líderes, maestros, muchas personas de la iglesia, utilizan términos más peyorativos para referirse a la iglesia romana. Por ejemplo, le dicen pseudo cristiana, donde la iglesia católica no es pseudo cristiana. El cristianismo no tenía un nombre específico en el siglo I. E inclusive en el siglo I la iglesia llamaba a Pedro como un divino, a San Pedro. Pero la iglesia católica oficialmente nace en el 325, oficialmente, bajo el concilio de Nicea en el siglo IV, con Constantino I. Entonces,
Hay muchas personas de diferentes religiones que dicen, no, los católicos son pseudo cristianos, religión falsa, madre de la idolatría al estilo de Nimrod. Desde su perspectiva, romano es solo la única forma del misticismo babilónico, sino sencillamente la única que ha filtrado el cristianismo y ha profanado el nombre de Dios. Dicen la mayoría de los pentecostales evangélicos y muchas u otras personas. Dios te bendiga, Juan Romario. Te amo, mi hermano. Te quiero mucho. Entonces, ¿es esto así? En realidad, bueno, vamos a ver si esto es así. Vamos a ver qué no dice la Biblia. Vamos a ver qué no dice. Entonces, pues acá se te enseñará quién es la madre de la prostitución y quién es la gran ramera en sí. Al igual que muchos de ustedes, muchos expertos en profecía y con renombres hechos han quedado mal al descifrar quién en sí es la gran prostituta, la gran ramera. Veamos que también muchos comentaristas identifican al Imperio Romano antiguo o revivido como la gran prostituta. La serie de comentarios Nuevo Testamento de InterVarsity Press lo presenta como una verdad evidente. La idea se presenta con tanta fuerza que cualquiera que no entienda la claridad de la identificación se queda pensando cómo pudo haber pasado por alto algo tan obvio. Y es verdad, porque a veces leemos la Biblia y se nos pasan puntos, porque no tenemos unas buenas lecturas gramaticales con excelencia. Y eso es gramática. Los textos bíblicos deben de leerse con morfología, con el sistema morfológico, con el sistema gramatical, con una síntesis correcta y con el idioma, y estudiar una concordancia, estudiar un léxico para ver qué en sí lo que quiere dar dicho tal texto. Pero no volamos todo eso. Entonces, pasamos muchas cosas por alto. La idea que se presenta con tanta fuerza que cualquiera que no entienda la puede pasar por alto. El erudito del Nuevo Testamento, Richard Vaughan, identifica a la gran prostituta que monta sobre la bestia como la civilización romana, que como una influencia corrupta monta en el lomo del poder militar. Bien, entonces entramos en un concepto y decimos, sin embargo, por lo que conozco como principios históricos de escatología exegética, me doy cuenta de que las cosas no son así. ¿Por qué no son así, Jonathan? Bueno, porque esto es un caso claro de identidad. La escritura no puede contradecirse. Es un claro concepto de identidad erróneo en enmarcar a la Iglesia Católica como la gran prostituta. Es una identidad errónea. En la historia bíblica, solo la nación se vincula utilizando el apodo prostituta. Y esa es la nación de Israel. Cualquiera que haya leído la Biblia, aunque sea una vez, tiene recuerdo de las imágenes gráficas, imágenes de fantasía que utilizan los textos proféticos de la Israel apóstata, cuando se encuentra por primera vez con la gran prostituta del Apocalipsis. Desde el Pentateuco hasta los profetas, la imagen se repite interminablemente.
Quizá la presentación más impactante, Israel como una prostituta, se encuentra en el libro de Oseas. Debemos conocer que el matrimonio de Oseas con la prostituta Gomer es un paralelo, hermano. Cuando entramos en el texto en sí, es un paralelo patético del pacto de la boda de Dios con Israel. Es una simbolización. Aunque sabemos que Gomer muchas veces se acostaba con otros amantes, sabemos que el profeta Oseas buscaba reconciliación y la relación con su esposa. El amor de Oseas por Gomer era un símbolo del amor de Dios por su novia prostituida. Versículo tras versículo relatan la imagen. Culmina con el lamento de Oseas capítulo 9, verso 1, donde la imagen está llena de significados. Esos trigales que dicen Oseas capítulo 9, verso 1, no solamente eran un lugar de intimidad en el cual el pariente redentor colocaba la esquina de su traje sobre Ruth, sino que en el cual, sino que el templo mismo, escúcheme, el templo mismo fue reconstruido en esa área. Segunda de Crónica, capítulo 3, verso 1 al 2, delata eso de Ruth y el templo mismo que fue reconstruido en esa área. A diferencia de Ruth, no obstante, la intimidad con Dios en su templo, por el contrario, ella buscaba intimidad con dioses extranjeros, con los umbrales de templos perversos. ¿Quién era esa? Israel. Sí, Israel. Tal como con Oseas, la Israel apóstata toma el papel de una prostituta en Jeremías. Y usted lo va a ver aquí detalladamente a quién le dicen prostituta. Una vez más, el lenguaje, amados, es más explícito. Amados, el lenguaje más explícito. Y oye cómo dice: sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Camella ligera de cascos que no puede quedarte quieta. Asna salvaje que tiras al monte. Cuando arden deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que platicarse. Cuando se está en celo, fácilmente te encuentran. Jeremías capítulo 2, verso 20 al 24. Eso es lo que dice. ¿Y a quién le está hablando Jeremías? A Israel. Pero eso no es nada todavía. El profeta Jeremías continúa y dice: has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Por eso se demoraron las lluvias y no llegaron los aguaceros de primaveras. Tienes el descaro de una prostituta. No conoce la vergüenza, le dice Jeremías, capítulo 3, verso 2 al 3. Entonces, la representación de Jerusalén como una prostituta es aún más clara en el libro de Ezequiel. La prostitución de Jerusalén hizo que el pecado de sus hermanas Samaria y Sodoma se viera insignificante en comparación. Oiga, hizo más abominación. Jesús lo dice: si en Jerusalén se hubieran hecho los milagros y las cosas que se hicieron en Corazín, en Sodoma
y en otros pueblos, hace rato que que se hubiesen arrepentido. Jesús hablando eso. Entonces, Jerusalén multiplicó las maldades. Israel multiplicó la maldad de esas hermanas. Se viene insignificante en comparación. ¿Por qué en comparación? Veo en la pared figura de caldeos pintada de rojo, con cinturones y amplio turbante en la cabeza. Todos ellos tenían aspecto de oficiales y se parecían a los babilonios, originarios de Caldea. Al verlo, ¿qué hizo Israel? Se enamoró de ellos rápidamente. Eso está en Ezequiel capítulo 23, verso 14 al 16. Israel, cuando vio a esa gente, se enamoró de ellos, de los caldeos, y se prostituyó con los caldeos. ¿Y qué son los caldeos? Del Medio Oriente. De modo que dice el Señor, entonces me hastié de ti, como antes me había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó sus prostituciones, recordando los días de su juventud, cuando en Egipto había sido una prostituta. Ezequiel capítulo 23, verso 14 al 16. Usted lo lee, lo busca, porque yo no estoy hablando por hablar. Está ahí en la Biblia. Entonces, allí se habían enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Eso está en el verso 18 al 20 del mismo capítulo de Ezequiel 23. Y véase los versos 9 al 20. Véase los versos 9 al 20 también, con qué dicen esos versos. Entonces debemos ver la descripción de Ezequiel, de la Israel apóstata como una prostituta, insaciable e insignificativamente. Entonces, particular a la luz de lo paralelo, evidente con el Apocalipsis. Porque en el siglo IV pasó otra cosa y se lo voy a explicar de último. Entonces, tenemos que entender que no solo con este tema, sino más bien con cualquier otro tema escatológico, debemos de entender los textos particulares de la Biblia para poder dar una interpretación exegética y confiable de la misma escritura. Pues quien no entiende los textos separados, no entenderá la Biblia completa en sí. Y quien no entiende la Biblia completa en sí, tampoco lo entenderá por separado, ya que los textos separados son más unificadores que flexibles en su contexto. Son unificadores, complementan los textos por separado. Bien. Entonces, acá vemos que en el libro de Ezequiel es un libro escatológico con muchas figuras, imágenes de fantasías, tal como Apocalipsis, o aún mayor. Ciertamente el Apocalipsis es una recapitulación del libro de Ezequiel, de las 4 criaturas vivientes. Usted busca Ezequiel 1 y lo compara con Apocalipsis capítulo 4 y usted va a ver que hay un paralelo entre esos dos textos. Con la marca en la frente de los santos, compárese con Ezequiel 9, con Apocalipsis capítulo 7, y usted lo va a ver eso. De comerse el rollo, bueno, Ezequiel capítulo 3, con Apocalipsis capítulo 10. De la medida del templo, Ezequiel capítulo 40, con Apocalipsis 11. De Gog y Magog, Ezequiel 38, con Apocalipsis 20. ¿Usted está viendo lo paralelo que estoy haciendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Porque un texto complementa a otro. Son unificadores. Entonces el texto por separado son unificadores, complementan la idea. Entonces tenemos que entender eso. La Biblia, los textos por separado, unifican la idea del principal texto que usted está leyendo. Entonces, con la medida del templo, Ezequiel 40 con Apocalipsis 11, de Gog y Magog,
Ezequiel 38 con Apocalipsis 20. Del río de agua de vida, Ezequiel 47 con Apocalipsis 22. Estos textos son algunos de tanto que hay. Déjame decirte que hay como 100 paralelos sobre ambos libros. Quizás ninguno de los paralelos es más claro que el de Ezequiel 16 y Apocalipsis 17. En Ezequiel 16 vemos un tema poderoso. Vemos al Redentor, a Jerusalén, sí, al Redentor también, pero vemos primeramente a Jerusalén como una bebé desechada, revolcándose en su desnudez y su sangre. Si el Redentor no hubiera pasado y no la hubiera cuidado, ella hubiera muerto con seguridad. Pero al igual que Ruth, ella se convirtió en el objeto de su amor. Y al igual que vos, cuando el Señor vio que ella había crecido en edad para el amor, el Redentor posó la esquina de su manto, cubriendo su desnudez y haciendo un pacto de fidelidad con ella. Verso capítulo 8 de Ezequiel 16. La bañó con agua, la vistió con piedras preciosas. Escuche bien. Y tejidos bordados. La hizo su esposa. No obstante, ella le pagó sacrificando sus hijos a los ídolos y prostituyéndose su belleza para seducir a los reyes de la tierra, para que cometieran adulterio con ella. Se prostituyó con los egipcios. Punto número 1. Hasta los mismos filisteos. Punto número 2. Estaban asombrados por su conducta lascívica que tenía la Israel apóstata. Se prostituyó con los asirios también, porque era insaciable. Luego aumentó su promiscuidad, incluyendo a Babilonia, una tierra de mercaderes, pero ni aún así quedó satisfecha. Véase el verso 15 al 29 y léaselo completo para que usted vea qué pasó con los asirios y los babilónicos entre la Israel apóstata. ¿Qué hizo Israel con esa gente? Búscalo ahí. Entonces, las similitudes son asombrosas. En ambos libros, la prostituta comete adulterio con los reyes de la tierra. Es vestida con un esplendor bordado de oro y de joyas preciosas. Y ella está embriagada con la sangre de los justos. Oiga esto. Y ese es solo un vistazo de su relación. Porque a través del Antiguo Testamento, la prostituta se acuesta con gobernadores imperiales, con reyes de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Medo Persa, con muchísimos. Entonces, se acostaba con toda esa clase de personas. Y en el libro de Apocalipsis termina su culminación. ¿Qué hace ella? Ella está en la cama con la Roma imperial. Cuando un redentor llamado Jesús busca cubrirla con la esquina de su manto de justicia, ¿sabe qué le dicen ella? Bueno, vamos a leerle eso. Vamos a leérselo para no decir una palabra intencionada. Vamos a leérselo. Vamos a buscarlo aquí. Espérese. Vamos a leer lo que dice. Mire esta parte, mire esta parte. En ese siglo, ya Israel estaba en la cama romana, acostada. Porque era una ramera, era una prostituta. Se acostaba con todo. Entonces ya estaba en la cama romana, estaba ella, acostada. ¿Y sabe qué pasa aquí? Ahora vamos a leerle esto. Cuando Jesús busca cubrirla, que dice, quise juntarte como una gallina junta sus polluelitos, pero no quisiste. ¿Por qué no quisiste? Porque tú estabas con el concilio romano. Tú estabas con los romanos prostituyéndote. Te embriagaba de su amor, te embriagaba con su vino. Y no tenemos más rey, gritaron ellos, que el emperador romano. Juan 19, el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 15. Intoxicada con el vino de su adulterio.
le dijo, cuando Pilato dijo, ¿no es este tu rey? ¿Qué le dijo Israel? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Israel? Solamente a un rey tenemos, al emperador. Solamente a ese tenemos. No tenemos a otro rey. Rechazó al Mesías. Rechazó el amor de Dios. Y siguió acostándose con los romanos. Porque el cristianismo nace del judaísmo. Pero el judaísmo tuvo mezcla. Tuvo mezcla. Cuando el cristianismo se identifica como cristianismo, fue por medios de enseñanzas y por medio de conocimientos, en lo cual los apóstoles, por medio de las evangelizaciones, por medio de los catecúmenos, por medio de la catequesis, por medio del periodo, que hubieron que emplearse. La iglesia enfrentó varios periodos de problemas. Ahí estaba el problema en ese tiempo, cuando la iglesia se identifica como cristianismo, es que se separa de los judíos, entre el periodo helenístico, greco-romano, y en ese tiempo la iglesia enfrentó muchas cosas. Se la voy a compartir. Se la voy a compartir más abajo. Escúcheme. Más abajo de este estudio. No quiero perderle el hilo. Quiero que usted se concentre. Entonces, no reconoce que el Mesías o el ungido de Dios está en medio de ella. Y le dijo a César, al emperador, a ese que tenemos. A ese que tenemos. No tenemos a ningún otro. Entonces, esto es muy trágicamente lamentable. Israel, llamada a ser luz a aquellos en que están en tiniebla, hace alianza con el César para traspasar a Cristo y para perseguir a los cristianos. La copa de oro en su mano está llena con la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Apocalipsis 18, verso 24. Envuelta en un misterio, ella era gloriosa. Ezequiel capítulo 16, verso 7. Pero revelada como la Israel apóstata, ella es grotesca. Entonces Jesús en uno de los evangelios le dice a la misma Israel: oh, tú que matas a los profetas y asesinas todo lo que te he enviado, y también a mí me vas a matar, o me matatéis. ¡Ay! Un ay de lamento. ¿A quién le estaba hablando? ¿A los romanos? No. A los romanos él le dice en la cruz: Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. A los romanos fue el que le dirigió esa palabra, porque los romanos cumplían órdenes, porque la iglesia estaba casada con los romanos y tenían que hacer, para mantener la fiesta en paz, cumplir ciertos requisitos con los romanos, con los judíos. Y a los romanos Jesús le dice, como fueron ellos que lo mataron y lo traspasaron: perdónalo, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Pero esta gente que son judías, que es tu pueblo, ellos sí saben lo que están haciendo. ¿Me entiendes? Por eso la ira justa de Dios caerá sobre los hijos de ellos. ¿Y qué dijeron ellos? Que la ira carga sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Usted lo ha leído eso. Entonces, ¿por qué usted dice que la católica? Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir explicándole más cosas. Entonces, acá tengo la pregunta que vale oro de millones de dólares. Si la revelación de la prostituta, identificada por el Pentateuco y los profetas, es tan evidente, ¿por qué tantos expertos, tantos líderes, tantos maestros, tantos personajes de renombres y muchos se equivocan al identificarla? ¿Por qué? ¿Por qué?
Si los profetas y el Pentateuco está diciendo quiénes son y quién es, ¿por qué entonces tenemos batallas en identificar quién es la gran prostituta? Por la falta de entendimiento, por la falta de comprensión textual, por la inerrancia bajo los lentes que tenemos acerca de las escrituras y por los textos inerrantes de las escrituras, que a la vez interpretamos como verdaderos bajo una alusión, bajo un sensacionalismo dispensacional. Entonces, la respuesta que yo le doy es lo mismo que siempre diré: error engendra error. Es lo mismo que, por ejemplo, un mal cálculo del Evangelio de Juan ha hecho que muchos eruditos liberales, escuchen, liberales, identifiquen incorrectamente a Judas como el mayor benefactor de Cristo en lugar de un traidor. Así es que también, si colocamos una fecha erróneamente al Apocalipsis de Juan, esto ha causado que muchos eruditos, buenos conservadores líderes y maestros, y otros muchos con ellos, identifiquen erróneamente a la prostituta como Roma o a la Iglesia Católica Romana. Eso es el problema que hay. Entonces, pues diré, pues muchos tienden a decir que Apocalipsis fue escrito en los años 95 a 90, en el reinado de Dominiciano. Para mí no fue escrito en ese reinado. Para mí Apocalipsis no fue escrito en el 95 ni en el 90 de Dominiciano. Para mí, eso es para mí. En ese reinado no pudo haberse escrito el Apocalipsis. Entonces, muchos tienden a decir que fue en el 95 al 90. Apocalipsis fue escrito, como digo, a los mediados de los 70, de los 60, por ahí, en casos de identidad equivocada, por autonomacía, por autonomacias. Entonces, esos temas no hubieran ocurrido si fue escrito en el 95. El vínculo bíblico entre Ezequiel 16 y el Apocalipsis 17 hubiera sido suficiente para evitar una mala identificación. Si muchos hubieran tomado en serio, ¿qué cosa, Jonathan? El principio histórico de escatología exegética, la Iglesia Católica Romana no hubiera sufrido una vez más otro ataque. Dar falsos testimonios es un asunto de serios problemas, tanto espirituales como personales. Eso es sencillo. Entonces, concluiré con esta parte. Apocalipsis, la revelación de la novia purificada, vestida en vino fino, brillante y limpio. Aunque ella sufre por 10 días, reinará con Cristo por 1000 años. El contraste entre la novia purificada y la novia prostituida lleva la marca. La gran Babilonia, madre de la prostituta y de las abominables idolatrías de la tierra. Apocalipsis 17, verso 5. La novia purificada lleva el nombre del Señor y del Cordero en su frente, a diferencia de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 9. Los que dicen ser judíos no lo son. Ellos y ella necesitan tener del juicio, temer del juicio que va a caer sobre Jerusalén, porque ella ha sido sellada por el Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Verso 13, capítulo 13, verso 8. Así que, amados, antes de que Israel apóstata sea juzgada, la verdadera Israel debe ser sellada. Juan dice: un ángel clamó: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los hijos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7, 3 al 4. Espero que esto, antes de concluir, déjeme decirle algo que le dije que le iba a decir. Le enriqueceré con esto y con esto termino. Mire, todo esto que he relatado es sombra, porque la Biblia en sí no relata todas las cosas. La Biblia relata todo lo importante que tenía que ver con el hilo escarlata, el hilo de oro, que era todo lo que tenía que ver con el Mesías, con el Hijo de Dios. De ahí para allá la Biblia ignora todo lo demás porque se basa en un redentor y se basa en un fijo. Entonces, en el siglo IV, la tradición afirma que el catolicismo nace en el siglo I, cuando llaman a San Pedro, porque dicen que fue el primer papa, pero eso es falso, porque en el siglo oficialmente, donde se le da oficialmente el papado y todo eso, en el siglo IV, con Constantino I, y en el siglo IV es que la iglesia se casa con los romanos y se acuesta en la cama de ellos. La iglesia, mientras tanto, la iglesia santa, el mundo gentil y los cristianos que se convertían al evangelio por la nueva de salvación que los apóstoles le transmitían, y entre otros colaboradores, pues en ese tiempo la iglesia tuvo que enfocarse y tuvo que prepararse en muchos conceptos, ideales erróneos que tenían. Uno de ellos es que predicaban de forma muy sencilla, y para los convertidos que se convertían del mundo greco-romano y tenían el trasfondo griego, la iglesia se veía en contraste, percance, en predicarle con palabras sencillas el evangelio a personas con trasfondo griego. Y eso se llama el intelectualismo. El intelectualismo se enfocaba en alcanzar la salvación por medio de conocimientos. Entonces, ¿qué es en sí? ¿Qué en sí viene siendo? Que la iglesia tuvo que enfocarse en prepararse para el intelectualismo, conocer qué era el intelectualismo, para entonces ellos poderle hablar a las personas que se convertían con trasfondo griego. Jesús predicó en un tiempo helenístico, casi, o más bien predicó en un tiempo helenístico. La mayoría de los apóstoles predicaron en un tiempo helenístico. La mayoría predicaron en un tiempo helenístico. Los padres de la iglesia predicaron en un tiempo helenístico. En el siglo II y III nacen las apologías. Nacen los apologistas. Justino. Y entre muchos más. Entonces, la iglesia tuvo que enfocarse para poder ganar toda la masa de la sociedad y alcanzar la toba con el evangelio. Tuvo que enfocarse en aprender el intelectualismo. Que el intelectualismo es el gnosticismo. Gnosis, estudio. Sismo, conocimiento. Entonces, separación. Sismo. Sismo, separación, herejía y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es también la iglesia enfrentó en ese tiempo? Bien, la iglesia enfrentó el montanismo, el cuartodecimianismo,
enfrentó el arrianismo, enfrentó enfrentó eh, montanismo, arrianismo, cuartodecimianismo, adopcionismo. Y el montanismo era una herejía cristiana del siglo II. ¿Qué decía el montanismo? ¿Qué era lo que decía? Bueno, el montanismo, esta secta, afirmaba tener nuevas revelaciones apologéticas, nuevas revelaciones escatológicas que anunciaban los fines de los tiempos. Por Montano, quien dijo que el mundo se iba a acabar en un tiempo, y estamos aquí todavía. Y hace mucho que han dicho mucho disparate en las redes, han dicho muchos tollos, disparates, muchas cosas fuera de lugares, y han dicho que el mundo se va a acabar tal día, que el mundo se va a acabar, hermano. Desde siempre ha habido destrucción, desde siempre ha habido hambre, desde siempre ha habido pleito entre nación y nación. Mateo 24 no le habla a los judíos, no le habla a nosotros, no nos habla en nada a nosotros. Eso ya pasó. Borre eso de su mente. Entonces, el cuartodecimianismo y muchas cosas más. La iglesia tuvo que enfocarse en la educación de toda esa secta y de todos esos conocimientos filosóficos empíricos que venían en contra del conocimiento del evangelio. Entonces, yo espero que esto lo atesoremos bien en nuestros corazones. Amén. Un cordial abrazo, hermano. Y despedida por parte de su consiervo e hijo de Dios, Jonathan Pelay Jerez. Su compañero en compadecimiento y tribulaciones. Me despido, como dice la escritura en Filipenses capítulo 4 verso 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermanos. Así que Dios le bendiga bastante. Dios le bendiga más. En el nombre de Jesús, pa'lante. Compartan. Y recuerden, yo dispongo, no imputo nada a nadie. Dispongo, pero no imputo. Bien. Dios se le bendiga y Dios se le guarde.